Buenos días para todos, gracias por estar presentes. Eh, Gracias por la invitación. Claramente tenemos un gran reto en las organizaciones en este momento que tiene que ver con este proceso de gestión por competencias. Y claramente para todos o para las personas que me escuchen y saben algo de este modelo, pues saben que no es un modelo nuevo, es un modelo ya de muchos años, pero que claramente es un modelo en evolución. Por eso el nombre de esta charla el día de hoy. Y me gustaría dar inicio a este proceso de conferencia dando un poco de contexto frente a, frente a lo que viene hablando el mundo en temas de recursos humanos y la importancia que tienen las personas en estos roles y todos los que nos dedicamos a esto todos los días, pues qué importancia tiene. Y claramente lo sucedido el año pasado con la pandemia, pues exacerbó la necesidad en la gestión, en la administración, en la importancia que tiene administrar eficientemente el talento humano. PricewaterhouseCoopers esto fue bueno, ya hace muchos años, en el 2007. Ellos dijeron en ese tiempo, generaron un informe que se llamaba La gestión de las personas en el 2020, el futuro del mercado laboral. Quiere decir que en el 2007 ellos empezaron a predecir, bueno, ¿qué puede suceder en el 2020 frente al tema del manejo del talento humano? Obviamente nadie se imaginaba una cosa como lo que sucedió en pandemia, pero decían tres cosas importantísimas. Y decían, primero, que los modelos empresariales cambiarían de un modo radical. Segundo, que la gestión de los recursos humanos se convertiría en uno de los retos más importantes para las empresas. Y tercero, que recursos humanos se someterá a cambios muy importantes. Bueno, pues tanta verdad o cuánta verdad en su predicción que claramente gracias pues a la pandemia, incluso sin la pandemia, hemos venido evolucionando en la importancia que tiene el área de talento humano para las organizaciones. Sin embargo, el año pasado, como lo venía diciendo, pues nos dimos cuenta que la administración correcta del talento humano hace la diferencia para superar las crisis. Por eso tan importantes modelos como lo son el modelo de gestión por competencias. Y antes de entrar a eso, escuchaba un poco la conferencia anterior y me parece súper importante todo lo que hablábamos allí. Y quisiera empezar por entender si todas las personas que están acá saben que es un modelo de competencias. Sería muy chévere que abiertamente alguien diga no, sí, en el chat, no importa. Si es su primera vez a este acercamiento, si es la primera vez que escucha de competencias, perfecto. Mira, allí tenemos a alguien que claramente dice que no, 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 perfecto, excelente, muy bien, excelente. Entonces, creo que es importante un pequeño contexto frente a qué son las competencias. Empecemos por eso, ¿no? Inicialmente. Entonces, ¿qué es una competencia? ¿Qué son las competencias? Bueno, pues aquí incluso Marta lo decía ahorita en la conferencia anterior, tres cosas importantes: el saber hacer, el saber estar o el querer hacer. Y claramente las competencias laborales es la combinación de estas tres cosas. Es la combinación de los conocimientos, que lo denominamos el saber, de las habilidades, que es el saber hacer, de las destrezas y las actitudes, que es el saber estar o el querer hacer, que desarrolla una persona para comprender, transformar y desempeñar su rol de forma exitosa. Quiere decir que las competencias realmente son aquellas habilidades, conocimientos, de estas actitudes que se utilizan para hacer de un rol exitoso. Pero aquí vengo a cambiarles un poco porque esta es la forma tradicional de ver el tema de competencias. Y si bien es cierto, sí es esto. No voy a decir que esto no es la realidad, esta sí es la realidad. Sin embargo, dejamos algo muy importante por fuera y es la capacidad de identificar talentos naturales. Y ya vamos a hablar un poco más de esto, de qué es este tema de talentos naturales. Entonces, ya teniendo claro qué es una competencia, también me parece que es muy valioso entender cuáles son las características de las competencias. Y para poder entender las características de las competencias, vamos a pasar por 6 pasos específicos. Primero, entender que las competencias son multidimensionales. ¿Qué significa esto? Que es la combinación de los conocimientos, habilidades y actitudes. O sea, eso ya lo vimos en las características, más que en las características, en la esencia pura de una competencia, ¿cierto? Pero adicionalmente a eso, las competencias van más allá de la actividad. Y esto es importante tenerlo muy presente porque es lo que aporta un colaborador a la empresa. Quiere decir que una competencia no pretende, como dice acá, reflejar cómo se hacen las cosas o un conocimiento específico.
Recordemos que las competencias son innatas del talento, de las personas, no al contrario, no de la organización hacia el talento, ¿vale? Entonces aquí es muy importante este punto, esa característica específica, porque si son innatas del talento, la capacidad de identificarlas, de gestionarlas, desarrollarlas, realmente es lo que nos lleva a que el modelo realmente tenga una contribución dentro de la organización. Ahora veamos también que son modificables, y esto es importantísimo. Un modelo de gestión por competencias, una vez implementado en la organización, pues se vuelve parte de su planeación estratégica. ¿Qué significa esto? Que a cualquier cambio de misión, de visión, de propósito organizacional, así como los valores, los principios, pues el modelo de gestión por competencias también va a tener que cambiar, porque las habilidades que vamos a necesitar para cumplir los retos organizacionales ya no van a ser los mismos. Entonces son modificables tan pronto cambia o hay una transformación organizacional. Otro punto importante, siempre se usa para lograr algo. Las competencias realmente siempre deben producir algo positivo, siempre tienen que ir a un resultado positivo, ¿no? Claramente no vamos a generar competencias para esperar resultados negativos, ¿no? Quinto, son mensurables. Y ese punto es, creo que es la piedra angular del modelo de gestión por competencias. Siempre en talento humano estamos muy acostumbrados a hablar desde lo cualitativo, ¿cierto? Y a veces como profesionales en estas áreas se nos cuesta, nos cuesta aterrizar estos temas a números, a cosas medibles, a indicadores de gestión. Pues el modelo de gestión por competencias es la respuesta a esa gran necesidad, a la posibilidad que tenemos para poner datos y hechos a un equipo directivo, a un proceso de planeación estratégica, donde le digamos a la organización que gracias a un modelo evaluable vamos a tener resultados específicos en la gestión y en los resultados que esperamos como empresa. Entonces, esa es la respuesta, como les digo, a esa capacidad cualitativa que tenemos de gestionar las cosas dentro de las áreas de talento humano, y es utilizar el modelo de gestión por competencias para medir, evaluar el desempeño de la gente, y no solamente el desempeño, el desarrollo y cómo ese desarrollo y ese desempeño contribuye al propósito organizacional. Y sexto, se pueden desarrollar. Y aquí hay algo importante, y es que si bien las competencias sí se pueden desarrollar, no todas se desarrollan al mismo nivel, no todas podemos llevarlas al mismo nivel de desarrollo. Y siempre doy este ejemplo en el tema de desarrollo de competencias, porque las competencias, siempre que hacemos un proceso de evaluación de competencias, decimos que hay unas competencias que son calificadas como oportunidad de mejora en el mejor de los casos, y tenemos otras competencias que son fortalezas. No conozco, y alguien que haya manejado en el auditorio que me está escuchando, modelos de gestión por competencias y haya hecho procesos de desarrollo de competencias que me diga, porque no he escuchado el primero que lo haya logrado, llevar una competencia que está en un punto de oportunidad, de debilidad, a que a partir de un proceso de desarrollo mañana se convierta en una fortaleza. No he visto la primera organización que tenga un modelo que logre esto. ¿Y por qué no? Porque hay unas competencias están atadas a lo que yo les decía al inicio, que son competencias o talentos naturales. Todos tenemos unos talentos naturales. Todos somos muy buenos en muy pocas cosas y muy malos en muchísimas cosas. Y en lo que somos muy buenos, pues son nuestros talentos naturales. En lo que no somos muy buenos, pues vamos a tender a tener oportunidades en esas habilidades. Lo cual significa que si yo genero un proceso de desarrollo en aquellas oportunidades, en aquellas habilidades o competencias en áreas de oportunidad, lo que voy a lograr con un proceso de desarrollo es llevarlas a algo que yo denomino como un nivel de dignidad. Y en ese nivel de dignidad, ¿qué significa? Que puedo llevarla a un nivel donde puedo ser funcional en esa competencia. Pero claramente no va a ser mi talento natural, pues porque ya no lo es, ¿sí? No va a llegar a un punto de fortaleza. Una persona que se le dificulte el relacionamiento, que tenga grandes oportunidades de comunicación, que se le dificulte comunicarse, que no tenga habilidad verbal ni fluidez, pues no vamos a pretender que mañana va a ser el speaker más ávido de manejo de equipos, de conferencias de más de 10.000 personas, porque no es su talento natural. Pero sí podemos llevar esa competencia a un nivel que nos permita que se comunique con efectividad, que se comunique asertivamente. Eso sí lo vamos a poder lograr, ¿vale? Entonces, eso es importante tener muy presente en los modelos de desarrollo de talento, ¿sí? Pretender utilizar todas las competencias y montarlas en un nivel de desarrollo que las pretenda llevar a fortalezas es un error gravísimo en los modelos de desarrollo de talento, en modelos de gestión por competencias, ¿vale? Entonces,
Ya después de ese pequeño resumen de características, también es importante entender que hay una estructura de tipos. Particularmente yo recomiendo esta estructura y es tener unas competencias organizacionales que son aquellas que deben cumplir o que deben desarrollar todas las personas de la organización, independientemente del nivel o del cargo que tengan dentro de la organización. Son aquellas competencias que están atadas a la cultura organizacional, al clima organizacional, al propósito institucional o organizacional que se tenga. Las competencias de nivel de cargo son aquellas competencias claves para desempeñar un rango, un nivel dentro de la organización. No son las mismas habilidades que yo debo tener si pertenezco a un nivel operativo o si pertenezco a un nivel táctico o por lo contrario pertenezco a un nivel más estratégico. Y las competencias específicas de cargo son aquellas competencias precisas que hacen que nuestro rol particular sea exitoso y que sea diferente a otros roles dentro de la organización, ¿vale? Entonces, mi recomendación siempre es que manejemos una estructura de este tipo, no manejar competencias muy extensas en número, y ya vamos a hablar un poco de eso más adelante, ¿vale? Ahora, que también es importante entender que el mundo en el que estamos, y es importante cumplir con el objetivo en esta conferencia, y es entender en dónde estamos y para dónde vamos un poco, ¿cierto? En el tema de la administración del talento, en la gestión del talento y en el modelo de gestión por competencias. Mercer sacó un estudio, esto está recién salido, Tendencias Globales del Talento Humano 2020-2021. La segunda tendencia más importante en este estudio que sacó Mercer es formar en nuevas habilidades. Formar nuevas habilidades será la mayor oportunidad y al mismo tiempo el mayor reto de esta década, después del proceso de pandemia. ¿Sí? Como que partimos un hito, generamos un antes y un después de la pandemia, pero claramente no es que no seamos conscientes o no hayamos sido conscientes antes del desarrollo de talento. Creo que esto siempre ha sido importante. Sin embargo, las nuevas realidades en la forma en que trabajamos en el hoy, hacen que nos demos cuenta que realmente necesitamos gestionar las habilidades. No estábamos preparados para trabajar remotamente en muchas organizaciones. Muchas de ellas sí, claramente estaban muy arrojadas al tema digital y seguíamos teniendo prácticas de teletrabajo y trabajo flexible y trabajo de home office, bueno, pero no todas estaban en ese mismo nivel. Cuando nos fuimos a una cuarentena obligatoria, y las empresas tenían que seguir produciendo, seguir trabajando, pues nos dimos cuenta que las habilidades blandas eran unas de digamos que de las habilidades que menos desarrollamos dentro del talento. Y allí es donde cabe la importancia del desarrollo de las habilidades, claramente de las personas, y por qué este tema de competencias es tan importante. Entonces, transformar la fuerza laboral para una nueva economía mundial es el reto que tenemos dentro de las organizaciones en este estudio, básicamente. Y nos hablan de las tres primeras habilidades más importantes de acuerdo a este estudio, según muchos expertos directivos de talento humano a nivel mundial. Dicen que el 57% hablaba de las habilidades de autogestión y priorización. Miren qué tan importante este tema. Cuando hablamos de las habilidades de autogestión, pues claramente cuando salimos al mundo remoto, al mundo del teletrabajo o el trabajo en casa, pues teníamos líder, primero tenemos dos mundos, ¿no? El líder que estaba acostumbrado a ver a la persona sentada todo el tiempo y que bajo su pensamiento, tener la persona sentada 8 horas significaba productividad. Ahora que lo tiene a distancia, pues empieza a tener un sinnúmero de prácticas inadecuadas en el liderazgo para que le asegure que la persona estaba trabajando. Entonces empezamos a tener un montón de reuniones, a llamarlo en todo momento, a no entender que el trabajador tiene unas horas de almuerzo determinadas, unas horas de descanso, y empezábamos a mandar un sinnúmero de trabajo, cosa que a hoy muchas empresas están identificando que las personas están trabajando muchas más horas en esta realidad que en la realidad anterior. Entonces, las habilidades de autogestión terminan siendo una de las cosas más importantes de formar y desarrollar el talento. El 44% también habla de las habilidades de colaboración. La colaboración en el mundo remoto también es una de las cosas que se nos complicó un poco porque estábamos acostumbrados a que colaboración tendría que ver con esto que era relacionarnos físicamente. Y claramente no. Muchas de las habilidades que hoy tenemos que desarrollar es la capacidad tecnológica para unirnos, para generar vínculos, y empiezan a utilizarse diferentes herramientas para poder generar colaboración, para tener trabajo colaborativo, para hacer procesos de ideación, todo de manera virtual. Entonces,
lo que hablábamos un poco ahorita en la conferencia anterior, que teníamos sobre las habilidades tecnológicas y digitales que necesitamos desarrollar en el talento, pues tiene mucho que ver con este tema de habilidades de colaboración. Tenemos que empezar a explorar herramientas en el mercado que nos permitan desarrollar proyectos, ideas, generar planeación estratégica, solucionar problemas de manera colaborativa, de manera virtual. El 39% también habla de la capacidad de adaptación, mentalidad de crecimiento y apertura al cambio. Entonces, claramente, cuando entramos en este tema de pandemia, pues toda la planeación que tenemos para el 2020, pues claramente que se fue para otro lado. No nos imaginábamos que se iba a hacer. Todas las proyecciones económicas, las proyecciones de desarrollo, de nuevos productos, muchas cosas se quedaron estancadas y tocó replantear la estrategia. Eso requiere que el talento tiene que tener una gran capacidad de adaptación eh, y de mentalidad de crecimiento, apertura al cambio. Y pocas compañías le invertimos al modelo de gestión de cambio. Entender que el modelo de gestión de cambio requiere ser gestionado claramente. Hay muchas compañías, incluso multinacionales, que tienen un departamento de gestión de cambio, porque han identificado lo importante que es esto, gestionar el cambio, no solamente desde los procesos y los procedimientos, sino desde el talento humano. Si no tenemos talento humano entrenado en adaptación al cambio, pues no sirve de nada tener unos procedimientos muy estructurados porque la gente no va a desarrollarse en esto y no vamos a llegar al lugar que queremos llegar. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a esto, es importante tener muy presente, a mí me gusta hablarles un poco de motivación. Y siempre traigo a colación a este autor, que se llama Daniel Pink, y ahorita les cuento por qué, pues ustedes se preguntarán, bueno, pero este man, ¿por qué me habla? Este tipo, ¿por qué me habla de motivación intrínseca, motivación extrínseca? Ya les digo cómo vamos a llegar al punto neurálgico de gestión por competencias. Cuando hablamos de motivación, las organizaciones estamos también muy acostumbradas a, de alguna manera, yo digo, sobornar al talento para que venga a trabajar, ¿cierto? Damos un sinnúmero de motivadores extrínsecos para que vaya a trabajar. Un sinnúmero de motivadores extrínsecos como cuáles, como son el bono de fin de año, como son la prepagada, como son, no sé, patrocinar estudios, un sinnúmero de cosas externas que con el tiempo se va a volver algo que se llama un derecho adquirido, que es un combustible que hay que renovar permanentemente, ¿cierto? A un alto costo financiero, porque claramente siempre que implementamos una estrategia de estas, como un bono Sodexo, como un bono de fin de año, el gimnasio, la prepagada, todo este tipo de cosas, pues ya quitarlo va a ser muy difícil, entonces se nos vuelve un gasto que tiene que volverse permanente dentro del área de talento humano, entonces a un alto costo financiero, y quitarlo va a ser muy difícil porque ya se vuelve algo que se llama derecho adquirido, ¿cierto? Y con unos altos o más bien unos bajos, perdón, índices de motivación. Creo que todos los que han estado o los que están en esa conferencia han participado en encuestas de clima laboral. Y el indicador más bajo, ¿cuál es? ¿Quién me puede decir cuál es el indicador más bajo? Que sale siempre en esas encuestas de clima organizacional. En el chat, ¿qué podemos ver? ¿Qué es lo que siempre sale más bajo? Como que es como que la gente está, exacto, menos satisfecho. Perfecto, excelente. Salario, esa es la respuesta que está buscando. Salario, y no sé si saben, pero en los últimos tiempos, bueno, antes de pandemia, pero en el mundo moderno y en la empresa en la actualidad es el momento de la época en donde más estamos pagando a nivel organizacional. Parecería que no fuera cierto, pero realmente los salarios en un historial del tiempo, pues en esta época, en la época moderna, es donde más se le ha pagado a la gente en el mundo moderno. Pero ¿por qué estamos tan acostumbrados a que el salario se vuelva lo más complicado, lo que menos genera motivación? Porque estamos acostumbrados a tener una relación equivocada con el salario, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque motivamos desde ese lugar. Estamos acostumbrados a motivar a la gente desde eso, desde la motivación extrínseca, pero no nos damos cuenta realmente de qué es lo que realmente moviliza el talento humano. Daniel Pink, que es este autor que les cuento un poco, él dice que el secreto del alto desempeño no está en recompensas y castigos, sino en una fuerza intrínseca invisible, una fuerza, la fuerza de hacer las cosas porque quiero, la fuerza de hacer las cosas porque realmente me importa, ¿sí? Entonces, esto me habla de la motivación intrínseca. Cuando yo logro que el talento humano se vincule con la organización, porque es que esto lo mueve, porque hay una pasión, porque esto le vibra en su interior,
hace que el salario no es que no se vuelva lo más importante, termina teniendo un foco importante claramente, pero no se vuelve el motivo por el cual yo voy a trabajar. Suena muy ideológico, suena una utopía, pero si nosotros logramos desde el talento humano empezar a transformar la forma en que nosotros movilizamos al talento, desde el primer momento en que lo seleccionamos hasta el momento en que se va a la organización y empezamos a moverlo desde los motivadores intrínsecos, vamos a ver que vamos a tener mejores resultados organizacionales y segundo, gente con un nivel de felicidad laboral mucho más alto. Y esto tiene que ver con tres componentes según este autor. Nos dice que la motivación intrínseca realmente es una motivación sostenible y un motor interno que te hace que tú te mueves hacia un lugar. Y aquí hay algo importante, y es que, y vamos a empezar a ver cómo las competencias caen en este proceso. Él habla de tres cosas, de autonomía, maestría y propósito. Les voy a hablar de autonomía y de propósito y ya caemos a maestría. Autonomía. ¿Qué es autonomía? Autonomía es la posibilidad de elegir y conducir nuestros propios destinos. Hoy en las organizaciones, en el mundo moderno, eh, hemos sacado muchas prácticas que antes eran inconcebibles posiblemente, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con el trabajo en casa, con la flexibilidad en el vestuario. Entonces, autonomía tiene que ver con la posibilidad que yo le doy al talento humano de querer trabajar donde quiera trabajar, en la forma en que quiera trabajar, vestirse como quiera vestirse, a la hora que quiera llegar. Pues eso tiene que ver con autonomía, porque las nuevas generaciones están demandando mayor autonomía. Segundo, tiene que ver con propósito. ¿Y propósito por qué? Ya entramos a maestría. ¿Propósito por qué? Porque el talento humano de hoy, las personas de las nuevas generaciones, necesitan un vínculo con una organización. Por suerte, las nuevas generaciones están haciendo las cosas diferentes. Están queriendo dejar un legado, están queriendo trabajar por un bien mayor. Y las organizaciones que tienen este sentido de propósito son organizaciones que vinculan talento humano con propósito. Cuando yo logro trabajar con talento humano que entiende este tema, tiene una motivación intrínseca que hace que yo trabaje por esta organización. Entonces, propósito tiene que ver con el sentido de trascendencia, el para qué estoy en este mundo, ¿sí? Eso que trasciende mi individualidad. Y de nuevo, el talento humano hoy está haciendo las cosas diferentes por suerte y está logrando dejar algo en el mundo. Por último, maestría. Y maestría tiene que ver con que justo ese trabajo que yo hago dentro de la organización demanda de mí mis talentos naturales. No sé si ustedes conocen ese modelo de Ikigai de propósito, pero siempre que hablamos de propósito de vida, hablamos de la posibilidad que tenemos como seres humanos de tener en el mismo lugar nuestra fuente de ingresos con nuestra vocación. Cuando unimos esas dos cosas y con nuestra pasión, decimos, oiga, soy una persona plena y feliz. Bueno, pues estas tres cosas, autonomía, maestría y propósito, no significa que mañana vayamos a quitar, como les digo, todos los derechos adquiridos, ¿no? Todos los motivadores extrínsecos, pero no se vuelven la excusa para ir a trabajar. ¿Cuántos de ustedes que están en esta conferencia, si mañana se ganaran, no sé, el baloto, irían a trabajar? ¿Cuántos de ustedes mañana, si se gana el baloto, mañana siguen trabajando, haciendo lo que hacen en el hoy? ¿Cuántos dicen que sí? Yo, bien, Diana, excelente. ¿Quién más? Ana, perfecto. Ariana, excelente. Sandra, excelente. Muy bien, entonces, ¿esto qué significa? Que posiblemente las personas que están, y si respondieron de manera auténtica, pues significa que son personas que realmente están haciendo las cosas por pasión, ¿sí? Porque realmente les gusta lo que hacen. Y cuando nosotros logramos unir de nuevo nuestra fuente de ingresos con nuestra vocación y con nuestra pasión, claramente en el medio están nuestros talentos naturales, pues termina siendo lo que nosotros decimos felicidad, de alguna manera. Y bueno, les decía que les iba a hablar de maestría, porque claramente maestría tiene que ver con eso, con los talentos naturales, tiene que ver con las competencias. Entonces, cuando nosotros logramos elevar el modelo de gestión de competencias a otro nivel diferente, que es la identificación de talentos naturales y no dar por sentado que todas las personas tienen que llegar al mismo nivel de competencias, esto es diferente, ¿sí? Normalmente el modelo de gestión por competencias en la antigüedad y muchas organizaciones que todavía se están montando en este modelo, tienen la concepción de querer llevar a todo el mundo al mismo nivel, querer desarrollar a todo el talento humano en las mismas habilidades, sin entender que cada uno de nosotros somos diferentes y tenemos habilidades diferentes. El modelo educativo del pasado, para entender un poco esto, o el pasado no, incluso todavía hoy,
El estudiante más juicioso, el que hacía silencio, el que estaba calladito, el que estaba allí, era el mejor alumno, ¿cierto? Pero ahora en el mundo laboral te piden que seas coworking y que hables y que colabores y que contribuyas y que entre más dinámico seas muchísimo mejor, pues es una filosofía un poco incoherente, ¿no? Venimos de un mundo un poco represivo a nivel de educativo porque no te permiten comunicarte ni expresarte de alguna manera, pues en mi tiempo, pero en el hoy ha cambiado mucho. Incluso he escuchado unos modelos educativos donde dependiendo de las habilidades del niño, la intensidad horaria de algunas clases son más altas. Y eso es sumamente favorable porque el niño que no le gustan las matemáticas, que es más del tipo artístico, donde su nivel de concentración está enfocado en otras dimensiones diferentes, pues encasillarlo como a todos los niños en un mismo nivel, que todos tienen que aprender lo mismo, pues claramente es un niño que no va a ser exitoso en ese campo educativo. ¿Cierto? Lo mismo debe suceder en el ámbito organizacional. Entender dónde las personas tienen un área de talento y dónde realmente pueden ser altos potenciales dentro de la organización. Entonces, para entender este tema, debemos que entender que la motivación intrínseca es el camino. Adicionalmente a eso, les cuento un poco que entonces la motivación intrínseca pegada a lo que es maestría tiene que ver con esto, con que justo lo que yo hago dentro de la organización demanda de mí mis talentos naturales. Dentro de las organizaciones, de nuevo, hacemos un proceso de evaluación por competencias y decimos unos son muy malos o porque tenemos competencias muy bajas y las llamamos oportunidades y otras llamamos fortalezas. Si nosotros hiciéramos una evaluación por competencias a un equipo de fútbol donde está Cristiano Ronaldo o Messi, y en esa evaluación por competencias bajo el modelo tradicional o habitual, pues de pronto sus oportunidades de este delantero, las oportunidades posiblemente están en la defensa, en la portería. Si yo le hiciera un plan de desarrollo tradicional como al que venimos acostumbrados, entonces a partir de la próxima temporada yo mando a Cristiano Ronaldo o a Messi a la portería. ¿Será exitoso? Claramente no. O le va a costar mucho. Pero, ¿qué es lo que hace normalmente un entrenador de fútbol? Ponerlo en su lugar de talento, ponerlo allí, en la ofensiva, hacer que todo el equipo trabaje claramente en consonancia para que logremos ese resultado, ¿cierto? Porque es allí donde está su talento natural. Su talento natural siempre que trabajamos en nuestros talentos naturales, va a haber una motivación intrínseca que nos ayuda a seguirlo haciendo, querer seguirlo haciendo, porque nos motiva, porque eso nos gusta. Incluso cuando hacemos algo que nos gusta, se nos pasa mucho el tiempo y ni siquiera nos damos cuenta de cuánto tiempo llevamos haciéndolo, pero nos gusta. Muchas veces ni siquiera queremos dejar de terminar de hacer las cosas porque realmente esto nos apasiona. Entonces, la invitación es a que identifiquemos talentos naturales, generemos planes de desarrollo más en fortalezas, menos en oportunidades, tratemos de llevar las oportunidades a un nivel funcional, pero no pretender que esas oportunidades lleguen a ser una fortaleza, y más bien enfocarnos cómo las fortalezas, su talento natural, lo que le gusta hacer, lo que es muy bueno, puede llegar siempre a ser mejor. Entonces, eso tiene que ver con maestría. Cuando nosotros juntamos la autonomía, la maestría y el propósito, son tres cosas que demandan a hoy las nuevas generaciones. ¿Listo? Gestión por competencias. Entonces, cuando hablamos de gestión por competencias, les quiero mostrar un poco el modelo habitual que tenemos en las organizaciones para poder entenderlo un poco. Entonces, normalmente en el modelo de gestión por competencias, lo que hacemos inicialmente es atravesar por una primera fase que tiene que ver con revisión de manuales de funciones y perfiles. ¿Y por qué es importante esta primera fase? Porque si yo no tengo claro el manual de funciones, los perfiles, todo el tema de gobernanza de la organización, no tengo claro cuáles son los roles de las personas, pues cuando vayamos evolucionando en el modelo, si esto no está claro, nos va a tocar devolvernos y hacerlo de nuevo. Entonces es importante hacer una primera revisión de manuales de funciones, de perfiles de cargo, revisar el tema del diccionario, porque finalmente un modelo de competencias, su base o su alma, pues, es el diccionario por competencias. Y este diccionario por competencias tiene que ser por comportamientos observables. Eso es importantísimo. Esta es la gran diferencia entre las diferentes metodologías o la forma en que nos expresamos en gestión humana de lo cualitativo y empezar a aterrizar en algo que podamos medir, y es todo lo que tiene que ver con comportamientos observables.
Mi recomendación también es que no debe ser un modelo que permita más de 10 o 11 competencias en combinación. ¿Qué significa esto? Que cada persona no debería administrar más de este número de competencias. Entonces, normalmente las personas pueden llegar a administrar 5 competencias organizacionales, 3 competencias de su nivel de cargo y 3 competencias de su cargo específico, máximo 11 competencias que le permita desarrollarse. Eh, Adicionalmente, pues como les decía, un tema de estructura o un estudio de estructura organizacional. Normalmente allí se hacen unos estudios de job mapping para poder entender cómo se mueve la estructura organizacional, si hay muchos niveles jerárquicos o hay muchos niveles operativos, pues como para entender realmente cómo se mueve este tema estructural de organización. Después de eso, vamos a evaluaciones, se hace un proceso de evaluación 360. Hay modelos de evaluación 180, ¿sí? Donde solamente se evalúa jefe-colaborador, colaborador-jefe. Pero es importante también llegar al nivel de evaluación 360 grados, donde ojalá podamos de alguna manera eh, involucrar a los clientes. Eso también genera un valor increíble. Y qué es importante también aquí, que en el medio de estos dos procesos podamos lograr entrenar a los líderes. Como decíamos en la conferencia anterior, los líderes es la columna vertebral de cualquier proceso de transformación. Sin los líderes, cualquier proceso no se va a lograr. Entonces es importante formar a los líderes en el modelo de competencias, que logren entender cuáles son los beneficios del modelo, cuál es la importancia que ellos tienen en el desarrollo del talento. Desde gestión humana y como líderes de gestión humana, directores, gerentes, nos gustaría estar en todos los momentos de verdad del talento, en todos los momentos de retroalimentación, ¿cierto? De contacto con el talento para asegurar que realmente estamos haciendo las cosas bien. Pero eso es imposible. Por eso mismo, los líderes son el brazo extendido del talento humano, los brazos extendidos del área de gestión humana. Entonces es importante formar a los líderes. Y aquí hablo de simulacro de formación, porque todo proceso de gestión de cambio requiere un paso a paso. Y es importante que las personas se vayan entrenando en el modelo, que puedan entender cómo se mueve un modelo de competencias, cómo se enfrentarse a una evaluación 360 grados. Si venimos bajo un modelo de evaluación donde solamente medimos tareas, como por ejemplo normalmente se hacía, y es, cogemos el manual de funciones y le ponemos una calificación al lado y decimos, ¿lo cumple o no lo cumple? ¿No? A veces hay modelos de evaluación de este tipo. Pero pasar a preguntarte si cumples o no cumples con la función, a decirte que identifiques si hay, si, si tienes o no cierto comportamiento, eso es otro nivel que necesita un entrenamiento. Entonces, por eso es importante los modelos de simulacro, de modelos de gestión por competencias. Ahora, después de esto, ¿qué hacemos? Después de eso, identificar de nuevo oportunidades y fortalezas bajo lo que les comentaba ahorita un poco. Mi recomendación o lo que yo intento siempre movilizar a las compañías es que se enfoquen en fortalezas y no tanto en oportunidades. Realizar un proceso de feedback efectivo, un proceso realmente donde hay un nivel de conciencia con el talento, donde nos interesamos realmente en sus fortalezas, en sus oportunidades, entramos un poco a lo que realmente lo moviliza, poder entender si realmente lo que está haciendo el talento humano en la organización contribuye a su propósito. No sé cuántas veces hemos preguntado esto, y eso es algo muy importante. Realmente lo que estás haciendo en esa organización lo haces porque contribuye a tu vida, porque contribuye a tu propósito personal. Somos el vehículo para que tú logres cumplir un bien mayor. Y eso es importante preguntarlo, no lo preguntamos muchas veces. Incluso no preguntamos qué espera el talento humano de mí como líder, por ejemplo. Entonces es un momento donde podamos hacer preguntas diferentes a las que hacemos normalmente en un proceso de feedback sobre resultados numéricos puntuales. Normalmente, ¿qué hacemos en las organizaciones? Cogemos todo el modelo de competencias, los resultados, identificamos que como organización tenemos unas oportunidades en estas competencias, en X competencias, y empezamos a generar capacitaciones genéricas en trabajo en equipo, en comunicación, bueno, lo que creamos que está muy bajo. Pues mi invitación es a que eliminemos esas capacitaciones genéricas. Todo proceso de capacitación genérica realmente tiene un impacto al cáncer, ¿sí? Tiene un impacto donde todo el mundo sale muy feliz de inicio y después se les olvida todo el proceso formativo después de una semana porque no genera transformación. Incluso muchas organizaciones lo que hacen, vamos a generar capacitaciones de 2 horas en trabajo en equipo, en bueno, ciertas competencias, y eso no genera cambio. Entonces, mi propuesta es generar procesos formativos que realmente transformen el talento, que no son capacitaciones de 2 horas ni de 1 hora, sino son programas formativos. Y adicionalmente acompañarlo con planes individuales de desarrollo. No todos los talentos se desarrollan de la misma manera. Por eso
Los líderes juegan un rol muy importante a la hora de desarrollar el talento, porque tienen que tener la capacidad de identificar a cada una de las personas a cargo, identificar qué es lo que lo desarrolla, cuáles son sus oportunidades, dónde están sus fortalezas, y a partir de su plan individual específico generar un desarrollo puntual. Entonces, sé que es un trabajo enorme, pero es lograble desde cualquier tipo de organización. Entonces, es importante este plan individual de desarrollo para que realmente generemos cambios en modelos de competencia, si no, esto no va a tener ningún eco. Y por último, entender que eso se vuelve parte de la cultura organizacional, cómo las competencias de este nivel, que son organizacionales, se vuelven parte de la cultura organizacional y cómo empezamos a gestionar los comportamientos adecuados frente a lo que queremos. Después de esto, claramente, todo tiene que venir acompañado con algo que es comunicación. Todo proceso como estos requiere un proceso de gestión de cambio. Primero, gestión de cambio con un pilar muy importante que se llama comunicación. Estamos también muy acostumbrados en las organizaciones a hablar del talento, hablar de lo bien que lo hacen, de lo mal de que lo hacen, si cumplieron o no con algunos indicadores. Mi invitación acá es, empecemos a hablar con el talento, no tanto del talento, sino con el talento. ¿Qué es lo que los moviliza? ¿Qué es lo que les gusta? ¿Por dónde está su zona de talento? ¿Qué actividades casi no les gusta? ¿Cierto? Entender cómo esto le contribuye a su propósito superior. Entonces, importante el modelo de comunicación alrededor de cualquier proceso de desarrollo. Bueno, entramos al modelo a identificar un poco el valor estratégico en la gestión del talento humano. Y aquí es importante rápidamente entender que el modelo de gestión de competencias tiene que ver con todo lo que moviliza el talento. Y aquí, ¿qué es importante? Que una vez nosotros implementamos un modelo de gestión del talento, perdón, de competencias, empezamos a modificar la forma en que atraemos el talento, porque ya lo vamos a evaluar por unas competencias específicas. Ya voy a atraer talento que tenga ciertas habilidades que requiero para un rol. Es importante allí de nuevo, identifiquemos talentos naturales. Una persona con talentos naturales identificados en un proceso de selección es un talento humano con altos niveles de productividad y altos niveles de satisfacción en su trabajo. Segundo, ya lo hablamos, cultura sumamente involucrada en el proceso de gestión por competencias. El liderazgo, claramente, porque tenemos que empezar a movilizar nuevas habilidades en el talento hacia donde queremos desarrollar el liderazgo, ¿cierto? Entrenar a las personas en herramientas duras y en herramientas blandas de liderazgo, poder lograr un plan carrera dentro de la organización. Y segundo, todo un plan de formación atado al modelo de gestión por competencias. Entonces es un modelo que te empieza a movilizar un sinnúmero de cosas dentro de la organización hacia el cumplimiento claramente de objetivos. Entonces, ¿qué es importante aquí? Que cualquier impacto que tenga el modelo de gestión por competencias en estos procesos específicos, tenemos que identificar cómo le contribuye esto al direccionamiento estratégico de la organización, al cumplimiento de sus objetivos estratégicos y a su propósito superior. Ahora, si nosotros, perdón, ahora rápidamente quiero contarles un poco de cómo el modelo de gestión por competencias se mueve en la nueva normalidad. Me parece importante este estudio que es un informe de recursos humanos digital que hablaba sobre el impacto del COVID-19 en el sector de recursos humanos. Ellos decían que qué departamento creemos que, o creía que se va a asumir con mayor protagonismo la superación de la crisis, y veamos cómo después de la dirección general, después de presidencia, bueno, después de gerencias generales, el área más importante llamada a superar la crisis, pues es el área de recursos humanos. Entonces, todos los que están aquí escuchándome y están en este mundo, compartimos esta misma pasión, pues tenemos un gran protagonismo en lo que queda aquí en adelante para lograr que las organizaciones, primero, contribuyan a la sociedad, segundo, el talento humano, cómo se sigue desarrollando y logramos cumplir los objetivos tanto del talento como de la organización, ¿no? Lograr ese justo balance. Por último, importante también hablar del liderazgo, entender que los líderes en la actualidad, según un estudio que hizo EI, hablaba de varios componentes en los retos actuales y varios de ellos, como vemos, la gestión de personas en entornos virtuales, dotar de nuevos conocimientos, habilidades digitales, que lo hablamos en la conferencia anterior, atado a digitalizar procesos de negocio, incrementar el compromiso genuino, perdón, el compromiso de equipo en entornos virtuales y fomentar el aprendizaje, tiene que ver con poner al talento humano en el centro de la estrategia. Eso tiene que ver con el hoy. Y cómo ponemos en el centro de la estrategia al talento humano tiene que ver con sus habilidades y sus talentos también. Entonces, miren cómo también empieza a generar mucha relevancia todos estos modelos. Entonces, claramente a hoy
las habilidades que están puestas en la mesa para superar, primero, la crisis de la cual veníamos y para seguir desarrollando al talento tienen que ver con estas cosas, con el cuidar, con el conectar, con el navegar y con el pensar. Con el cuidar, con habilidades de escucha, reconocer y gestionar las emociones, con promover el bienestar, con conectar, que tiene que ver con ese tema de habilidades colaborativas y de conexión y de vínculo y de ideación y todos estos temas adicionales de innovación. El tema de navegar, que tiene que ver con la resiliencia, la capacidad de enfrentarnos a los nuevos retos, cómo inspiramos y damos sentido de propósito, también tiene que ver mucho con el liderazgo, si somos líderes inspiradores y que movilizamos un propósito, y cómo generamos nuevos modelos y tecnologías, resolvemos problemas complejos y actuamos de manera innovadora. Y esto entonces nos dice claramente, Olivia, que es una empresa argentina en temas de talento humano, dice que la velocidad con la que hemos vivido estos días de pandemia en América Latina lleva a que cuestiones como crear, probar, equivocarse, cambiar para volver a probar y hacerlo rápido tomen protagonismo. Quiere decir que las habilidades que están puestas allí tienen que ver con creatividad, con gestión de cambio, con capacidad de resiliencia, y 140 CEOs a nivel mundial dicen, sume la empatía y sume la responsabilidad a esto. Entonces, si podemos resumir las habilidades que están puestas en la mesa de aquí en adelante y las competencias que vamos a tener que desarrollar, tienen que ver con adaptabilidad al cambio, con inteligencia emocional y con innovación. Por último, invitarlos entonces a que en el mundo actual de nosotros demanda, primero, un nivel de conciencia emocional que nos permita gestionarnos personalmente y liderar nuestros equipos desde ese lugar, desde el lugar de la conciencia emocional, para poder incentivar el poder de las ideas, que es el poder más grande que tiene el talento humano, creando nuevas oportunidades acorde a las nuevas necesidades del mundo y adaptarnos con rapidez, administrando el cambio de manera correcta para lograr una evolución con el con el menor traumatismo posible. Gracias a todos por escucharme y bueno, si hay preguntas y si nos queda tiempo para responderlas, genial. Sí, Oscar, tenemos un par de preguntas. Entonces empezamos una que se formula ya empezando. ¿Cómo se logra una cultura en la cual se respetan los horarios? Otra vez, no te escuché. ¿Cómo se logra una cultura en la cual se respetan los horarios? Bueno, pues de por sí esto ya es cultura. Lo que pasa es que creo que a veces creemos que gestionar cultura tiene que ver con algo nuevo, pero todas las organizaciones ya tienen una cultura organizacional, todas, absolutamente todas. Que de pronto no seamos conscientes de ello, pues es diferente. Pero una organización, por ejemplo, que ya tiene instaurado un modelo de reglas, de normas bien estructuradas, donde la gente pues los cumple y digamos que se mueve eficientemente en eso, pues eso es su cultura, eso es parte de su cultura. Ahora bien, si quieres cambiar este modelo de normas y de reglas a una cultura un poco más flexible, de sentido de autonomía posiblemente, pues sí hay que hacer un proceso de intervención de cultura, pero dependiendo mucho del core del negocio. Hay negocios digamos que con esencias o con, no sé, formas de hacer las cosas que no le permite movilizarse una cultura más flexible. Entonces, permitirle, no sé, a una organización como el Banco de la República que sea mucho más flexible, que sus políticas sean flexibles, pues tal vez no iría como en línea con su tipo de organización. Entonces hay que entender muchas cosas alrededor de un proceso de transformación de cultura. Ok. Una segunda pregunta que la voy a ajustar un poquito tal vez y es, ¿cuáles serían las últimas tendencias en evaluación de desempeño o qué está actualmente como dirigiendo la pauta? Bueno, en evaluaciones de desempeño, yo creo que ha migrado es a entender que, primero, el talento humano no solamente se mide con números, sino se mide a nivel cualitativo también, y también es valioso. Creo que estos modelos de visión por competencia, por lo menos en Latinoamérica, están cogiendo mucha fuerza. Tarde, pero pues no estamos en eso. Y ahorita la posibilidad de combinar, ya evolucionamos, entonces no solamente vemos indicadores por un lado y vemos competencias por el otro, sino que ya empezamos a mezclar las dos cosas. Y en modelos como Ninebox, no sé si algunos conocen esta metodología, pero la posibilidad de combinar talento, o sea, competencias, con indicadores. Y cómo esos dos se cruzan. Entonces, yo creo que ha evolucionado a entender cómo se cruzan diferentes variables, ¿sí? No solamente las competencias,
los indicadores de gestión, sino también cómo esto se vincula con el propósito organizacional, con los objetivos estratégicos, que las personas entiendan cómo yo desde mi rol allá, siendo un auxiliar contable, le contribuyo al propósito superior de la organización, a los objetivos estratégicos. Creo que ha evolucionado a los modelos de evaluación a ser mucho más globales en ese sentido y permitirle a la gente que entienda cómo contribuye a la organización de manera directa. Ok, gracias. Tenemos otra, creo que es más una aclaración. ¿El modelo de gestión por competencias 360 es equiparable a la evaluación de desempeño? Lo que pasa es que uno es una forma y otro es un tema específico. Aquí voy con eso. Tú puedes hacer una evaluación de desempeño tipo 360 grados, pero 360 grados también lo puedes utilizar para otro tipo de cosas. Digamos que eso es más bien una forma de hacerlo. 360 grados significa que tú vas a hacer una evaluación donde te miden, donde alguien te mide hacia arriba, te mide hacia los lados, te miden hacia abajo, pero también puedes salir a medir al cliente externo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, digamos que es más la forma como tal de una evaluación. Pero la evaluación de desempeño, puedes llamarla, diferentes organizaciones la llaman de diferente manera, ¿no? Entonces, hay organizaciones que dicen, mi evaluación de desempeño es la evaluación de las funciones. ¿Cumples o no cumples con una función? Y para ellos puede ser evaluación de desempeño. Que esa evaluación la hagas 360 grados, ¿qué significa? Que esa pregunta sobre si cumples o no la función, se la preguntas a tu jefe, se la preguntan a tus pares, se la preguntan a tus colaboradores, pues ahí se vuelve 360 grados. Es básicamente la forma. Ok. ¿Se hace un solo modelo para todos los niveles o cada nivel requiere un modelo diferente? No, los modelos de competencias es un solo modelo, pero claramente sí se diferencia en lo que hablábamos al inicio y era poder entender que cada cargo y cada nivel de cargo, o sea, táctico, operativo, estratégico, tiene unas competencias específicas. Entonces, ¿esto qué significa? Que al final del cuento, cada persona, cada cargo va a tener un mix de competencias diferentes a otras personas dentro de la organización. Todos van a compartir las competencias organizacionales. Eso sí, todas las personas de la organización. Todas las personas que son tácticos, coordinadores, supervisores, van a tener las mismas competencias del nivel de su cargo. Y todas las personas que son auxiliares contables van a tener el mismo mix de competencias, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Pero todos los cargos van a tener competencias diferentes en su mix. Ok, gracias. ¿Cuál es la diferencia entre habilidades y competencias? No. Creo que es más el significado de una competencia, el conjunto de habilidades, conocimientos y lo que vimos ahorita atrás, que se utilizan para una función productiva. Entonces, realmente digamos que la definición es un conjunto de habilidades, una competencia es un conjunto de habilidades que utilizas para cumplimiento de una función productiva. Obviamente, entre Ok, las habilidades hay diferentes cosas, ¿no? Hay habilidades más técnicas o duras y habilidades blandas, ¿no? Competencias casi siempre se asocia más a habilidades más blandas, ¿no? Pero claramente si tú quieres formar habilidades más duras, también lo puedes llamar una competencia que tienes para ciertas cosas. ok. Verónica, la pregunta que formulas creo que viene alineada a la siguiente conferencia, así que creo que la vamos a dejar pendiente por ahí para ver si en la próxima la dejamos general. Yolanda nos dice cuáles serían las competencias de rol y específicas del cargo que establecerían la gestión por competencias del personal operativo de una compañía. Pues es una pregunta muy amplia porque hay muchísimas competencias. Depende mucho de lo que tú hagas. Si tú tienes un cargo operativo como un analista contable, pues posiblemente una habilidad de su rol tiene que ser la habilidad de análisis o la habilidad numérica, por ejemplo. Orden, organización, esa competencia de organización, de sentido de urgencia. Esas son competencias muy operativas, pero depende mucho del rol, ¿sí? Claramente, como yo digo ahorita, no son iguales las competencias específicas de un auxiliar contable a las que tiene un operario de planta, ¿sí? Son completamente diferentes, por eso se van a diferenciar en esas, puntualmente en esas competencias de su rol, ¿sí? Pueden compartir las mismas competencias organizacionales y las mismas competencias de nivel porque los dos son operativos, pero esas competencias específicas de su rol es lo que hace la diferencia. Ok. ¿Cómo se puede reconocer, recompensar y promover el buen desempeño del equipo?
Bueno, hay diferentes estrategias y genial la pregunta porque quiero llevarlos a la posibilidad de movilizar eh, comportamientos no, sino movilizar un poco este tema de la motivación intrínseca. De nuevo, con prácticas que logren vincular a las personas con su propósito y lograr también prácticas que les permitan movilizar o desarrollar sus talentos naturales. Cuando yo pongo a las personas de nuevo en su zona de talento, logramos realmente que las personas se vinculen de diferente manera. Si yo logro que realmente las personas se vinculen con su propósito y poder trabajar porque las personas contribuyan a ese propósito y sientan que todos los días están haciendo algo para que su propósito crezca, su propósito personal, es una manera de movilizarlos hacia otro nivel. Eh, Lograr culturas que permitan momentos de colaboración, de construcción, donde las personas puedan opinar, donde las personas puedan aportar, pues también le contribuye a la autonomía del talento. Entonces, claramente hay diferentes maneras de hacerlo. Desde el modelo, por ejemplo, el Nine Box, que es, los invito a que lean un poco el tema, que es una forma de hacerlo bien interesante. El Nine Box te permite premios en esa metodología. Cuando tú logras en esas 9 cajas identificar que tienes un talento con altas habilidades blandas o competencias y altos resultados en sus indicadores, pues posiblemente puedas darle un mix de beneficios específicos. ¿Sí? Entonces ahí, por ejemplo, ese es un modelo que puede servirte para premiar de alguna manera los buenos comportamientos. Otra cosa importante es generar un plan de carrera donde las personas entiendan en ese nine box que estoy a tantos pasos de poder lograr evolucionar dentro de la organización, semilleros de cargos, planes canguro, bueno, todo ese tipo de cosas realmente generan movilización positiva. Ok, y aquí una de las últimas dos preguntas. La anterior dice, ¿qué modelos de medición de competencias recomiendas que sigan las operaciones de las que nos hablas, asumo, como por ejemplo que sean cualitativas? Y la otra pregunta es, ¿qué técnicas son las más adecuadas para evaluar por competencias? Creo que las dos van orientadas hacia si hay alguna sugerencia puntual frente al tema de un modelo puntual de medición de competencias. No, yo, digamos que en ese sentido, ¿yo qué les puedo recomendar? Siempre mi propuesta es, si eres una organización que hasta ahorita vas a empezar en el modelo de competencias, yo recomiendo empezar por un 180 grados. O sea, empezar a implementar el modelo de evaluación de competencias, pero solamente jefe, colaborador, colaborador, jefe, para hacer un poco de gestión de cambio y que la gente se vaya como interiorizando el modelo. Una vez ya logrado, superado este proceso, puedes pasar a un modelo de 360 grados. Igual solamente recomendaré estos dos modelos. Pero adicionalmente a eso, una muy buena recomendación también es intentar tener en la organización una plataforma que te permita evaluar estos temas. Hay muchas plataformas en el mercado que hacen evaluaciones por competencias. ¿Esto en qué les va a ayudar? Pues les va a ayudar a generar mayor, digamos que, objetividad, porque finalmente un modelo de competencias es la percepción de una persona sobre otra. Eso hay que tenerlo muy presente, entonces siempre va a tener un porcentaje digamos que, de sesgo de alguna manera. Pero lograr que ese porcentaje de sesgo disminuya, se logra primero haciendo que las personas entiendan que son comportamientos observables, que dar unos tips específicos de cómo enfrentarse al modelo de evaluación, porque aquí empezamos a confundir que mi última relación con la persona, mi último contacto con ella, si mi último contacto con esta persona fue negativa, pues mi calificación va a ser negativa. Lograr que el modelo de evaluación como tal en las preguntas intenten no tener una jerarquía, que sus comportamientos observables no me indiquen si un comportamiento es más positivo que el otro, pero que claramente detrás del modelo sepamos que es un nivel más avanzado. Entonces, lograr disminuir el sesgo en la forma en que yo presento el modelo y presento la evaluación va a lograr que tú tengas mayores o mejores resultados en el proceso de desarrollo.